Hola a todos amigos, esto es Nueva Argentina, análisis político desde el interés nacional. Soy Alejandro Gando. Para quienes aún no lo hayan hecho aún, les pido por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den me gusta a este video y si les gustó también lo puedan compartir, ¿sí? Y no está de más decir que activen la campanita para que YouTube les pueda avisar para los próximos y nuevos videos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Del otro lado tengo a Iris Speroni. Iris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Para ¿Cómo quienes no va? la conocen, Iris es licenciada en Economía por la UBA, máster en Finanzas por UCEMA, tiene un posgrado en Agronegocios, Agronomía por la UBA. Pueden encontrar varios sus artículos en la web, como Perfil y Restaurar, y creo que estabas escribiendo en un portal nuevo, ¿no, Iris? No, en restaurar. En Había Restaurar estado pueden en la encontrar. prensa y después pasé a restaurar. Y a veces Buenísimo. aparecen las notas en otros sitios. Donde En los Papa publican, digamos. Gringa, bueno, la levantan en otros lados y está todo bien. También si la tienen como amiga en su perfil de Facebook, tiene bastante de sus artículos. Así es. Se pueden enterar ahí. Bueno, hoy en el programa de hoy vamos a hablar un poquito de política, interés nacional y lo que son, digamos, las ideologías de dominación y sumisión. En una Bueno, nota, Iris, última, vi que te referías a la mentira de la Argentina agroexportadora. ¿Qué estás queriendo decir con esto? voy a. El tema de la Argentina agroexportadora es una muletilla de la izquierda y del progresismo, muy de Facultad de Ciencias Sociales, pero voy a ir a un caso concreto, creo que hace 2 o 3 días atrás, en C5N, en horario central, un periodista hablando de la Argentina agroexportadora y la oligarquía, y no sé, un montón de categorías que me parece que no son de aplicación 80 años después, ¿no? O sea, usar categorías que ya casi estaban un poco de modé al final de la Segunda Guerra Mundial, si bien se usaron políticamente, uno tiene que salir a ganar las elecciones, así que cualquier cosa que diga está bien, ¿no? Pero categorías preguerra o del centenario, usarlas en el 2020 me parece una chicana política barata. Pero vamos al tema concreto de por qué lo dije. Agroexportador significa exportador. Uno puede ser agroexportador, zapatilla exportador, acero exportador, petróleo exportador, pero si usa la palabra exportador es porque exporta. Estamos hablando acá de términos totalmente semánticos y tautología. Si uno no exporta, no es exportador, ni agroexportador, ni ninguna otra cosa. La Argentina exporta el 22% de su producción, o sea que el 78% de su producción de bienes y servicios son dedicados al mercado interno. Es uno de los índices más bajos del mundo. O sea, ningún otro país solo exporta menos del 25%, menos de un cuarto de su producción. O sea que somos uno de los países, en términos técnicos, más cerrados del mundo. Entonces, decir que la Argentina tiene un modelo agroexportador cuando es un país cerrado es medio como patético. O sea, tenemos un índice peor que Haití, no sé cómo explicarlo. eh, es esa manía de, digamos, de la Facultad de Ciencias Sociales de no contrastar jamás nada con un dato de la realidad. Lo cual me enfurece mucho porque yo puedo creer que muchos de los que lo dicen, de hecho lo creo, no saben de lo que hablan porque nunca miraron un número. Pero eso no quita que todos los que los dicen son inocentes. Entonces, el modelo argentino de poner cuanta traba existe y cuanta traba posible para la exportación, para tener un país cerrado, encerrado y controlado por el poder de turno, es algo que se busca a propósito, no es algo que sucede caóticamente y resulta que nosotros no exportamos. La Argentina podría exportar cualquier cantidad de miles de millones de dólares de productos agropecuarios y productos industriales no conectados con el agro en absoluto, qué sé yo, kayaks para hacer deportes, para decir algo en las antípodas, ¿no? Y, y hay toda una serie de decisiones de gobierno, que son evidentemente decisiones de Estado, porque
pasan los partidos políticos y eso está incólume, para que la Argentina no exporte. Eso le permite a una serie de personas y empresas hacerse infinitamente ricos. Entonces, hay una mentira, decir la Argentina es un país agroexportador, cuando en realidad yo estoy armando todo un país que impide exportar. Entonces, bueno, por eso digo, claramente es una mentira, porque creo que además una de las cosas que tenemos que empezar a decir en voz alta en política en Argentina es miente, tal miente, bueno, lo que fuera, empezar a usar las palabras en lenguaje llano y sincero, o sea, dejar de titubear o de usar eufemismo y decir, bueno, si alguien miente, miente, punto. Eso me parece que los tiempos ya no dan más. El modelo que tenemos de impedir la exportación de lo que sea, hace 10 años que cada día somos más pobres. O sea, estuvo por una circunstancia absolutamente excepcional, que fue que la soja subió a $500 la tonelada por unos años, falsificando los números de exportación, porque fueron los de Kirchner, ¿no? El final de Duhalde y Kirchner. Tuvo grandes volúmenes de exportación a la Argentina, pero las exportaciones fueron por un efecto precio, no por un efecto volumen. Y sin embargo se hizo todo lo posible para que la Argentina no pueda exportar y no pueda salir a hacer otro tipo de cosas. Y todo eso es porque hay gente que hace mucho dinero con eso. Entonces, empezar a decir las cosas como son. Es una política de Estado que la Argentina no exporte, la Argentina no es un país exportador, por lo tanto tampoco es agroexportador, y además todo eso es a propósito. Y además ese modelo de encerrarnos, del Estado y el poder encerrar a los ciudadanos, hace que cada día seamos más pobres. Esto que mencionás, Siris, me recuerda, y te quisiera preguntar, pareciera algo muy típico, ¿no?, en lo que hace la izquierda y sus derivados de socialdemocracia y progresismo, de tergiversar con la significación, con lo etimológico de las palabras. Es Todo el buscar tiempo. enemigos que, como bien mencionaste, hablan de un imperialismo que ya no existe, o sea, yo soy de izquierda y o sea, mi enemigo es Estados Unidos. Después que Estados Unidos pueda ser un amigo, aliado, adversario, a ellos no les importa. El enemigo es el imperialismo. Pero parece que se niegan o se olvidan de ciertas cuestiones y quisiera quizás que aquí ahondes un poquito más como es el imperialismo chino o como son ciertos actores de poder que en la actual geopolítica el progresismo no los tiene en cuenta, no los ve. Así es. Siempre recuerdo, y lo trato de marcarlo, cuando fue presidente Néstor Kirchner, se recibió a todos los presidentes de América porque se quería lanzar el ALCA en Mar del Plata y hubo una contracumbre pagada por Chávez, donde, bueno, incluso hubo algunos figuretis pagos que lo llevaron ahí por plata, donde él postulaba que la Argentina y otros países no tenían que entrar en el ALCA y que había que hacer una asociación distinta que después terminó bueno, en el grupo de Brasil y todo eso. Bueno, pero la verdad es que en ese momento, o sea, ¿qué es el ALCA? El ALCA es poder comerciar con Estados Unidos, bueno, en ese momento con el NAFTA, es decir, con México, Estados Unidos y Canadá, sin aranceles. Esa era la propuesta de Estados Unidos hacia nosotras, que Néstor Kirchner rechazó a instancias de Chávez. Lo que nadie dijo, lo que ningún periodista dijo en ese momento, está bien que no lo iba a decir Chávez y no lo iba a decir Néstor Kirchner porque eran interesados, que Venezuela tenía y tiene un arreglo de cero arancel con Estados Unidos desde hace décadas. En el momento mismo en que Chávez estaba en el estadio de fútbol, en ese momento Venezuela tenía un arreglo de cero arancel para cualquier cosa. Esto es, importaban petróleo venezolano a cero arancel en Estados Unidos y todos los alimentos de Estados Unidos entraban a Venezuela a cero arancel. Cualquier cosa de Estados Unidos entraba a cero arancel, pero básicamente los alimentos. Entonces, lo que hizo Chávez es decir, ustedes no pueden tener el mismo trato que tengo yo.
Ahora, la pregunta es esta, ¿por qué nadie lo dijo? Porque no es un secreto, es un tratado público. De hecho, en la última pelea de Trump con Maduro les dijo que algunas cosas se las iba a cortar y le iba a poner a hacer algo. En ese momento Chávez tenía una red de distribución de expendio de nafta en Estados Unidos. O sea, él tenía una relación fantástica que ninguno de nosotros podía tener y mientras tanto se hacía el malo con Estados Unidos. Mientras casi toda la producción de Venezuela la colocaba en Estados Unidos. Es mentir todo el tiempo. Es mentir todo el tiempo. Yo no tengo problema en que la Argentina, de hecho creo, y es la posición de la Argentina desde ya con Perón, pero con Roca y de antes, que nos tenemos que llevar bien con todo el mundo, no llevarnos mal con nadie y tampoco dejar que nos mande nadie. O sea, bien con todos, hasta ahí. Y no pelearnos con nadie. Bueno, eso es una política de la Argentina que creo que ya casi tiene 200 años. Perfecto. Pero tampoco tolerar que venga alguien y me diga lo que tenga que hacer. Y es lo que pasó en ese momento. Es típico de una forma de trabajar de la izquierda. Vamos al caso del gobierno de Kirchner y el gobierno de Lula en Brasil. Nunca los ricos de Brasil hicieron tanta plata como con Lula. Tanto Lula en Brasil como los Kirchner en Argentina implementaron algo que había empezado con Menem, pero digamos todo el paquete de producción masiva de soja, básicamente, otras oleaginosas y cereales, pero básicamente soja. Eso fue un paquete absolutamente importado. Los Kirchner hicieron todo lo posible para dinamitar cualquier producción de otra cosa, la ganadería, le pusieron aranceles al trigo, al girasol, al sorgo, a todo para que lo único que fuera rentable fuera hacer soja. Lula fue cómplice de eliminar cualquier cantidad de hectáreas de bosque para plantar soja en Brasil. Y después los venden como los líderes de la izquierda cuando lo que hicieron fue hacer lo que Davos le dijo que tenía que hacer. Entonces, yo creo que en algún momento tenemos que empezar a decir, bueno, Lula miente. Lula, o sea, ¿por qué a Lula lo reciben con aplausos en Davos? ¿Porque se peleó con ellos? ¿O porque hizo lo que le dijeron que tenía que hacer? Va, no sé, es mi idea, que hay que empezar a Sí, decir sí. que mienten. Pasa que no, es cierto, porque si no, su accionar, el accionar de esta izquierda actual, es decir el bombo para afuera, pero en los hechos es ser contradictorio, es una cuestión vendepatria tanto de Venezuela como de Argentina con los Kirchner y demás. Y si no lo ven los propios militantes, esta cuestión de que más allá de la ideología, en la realidad y en los hechos son absolutamente entrevistas, y estamos al horno, digamos. Y sí, en el caso de Venezuela es bien claro, con las dificultades financieras que tiene esa casta que les maneja el país con, con poca calidad administrativa, para decirlo de alguna manera, entonces se dedicaron a entregar el oro, el uranio, y bueno, desde ya el petróleo, a los chinos, a los rusos, y bueno, salvo una parte que los norteamericanos siguen teniendo ahí de petróleo, no tienen plata para hacer nuevas exploraciones y lo están haciendo los rusos. Entonces, no sé dónde está la liberación cuando vos todos tus recursos naturales los entregás y después tenés que importar una lata de arvejas, pero bueno. Como suelo mencionar, el pensamiento y poniendo primero su ideología, la vemos, por ejemplo, en los últimos declaraciones que hizo Alberto Fernández, cuando menciona él que él quería hacer un pacto social, es algo que decían las elecciones, y ahora está diciendo, claro, pero ¿con quién lo voy a hacer? ¿No? Ya que ninguno piensa como yo. Esta cuestión que se evita, por un lado, un modelo país, un proyecto nacional de pensar a dónde se quiere ir y desde ahí quizás llamar a todos los que estén de acuerdo para construir una Argentina, levantarla y demás.
¿Se puede decir, digamos, que se evita esto porque se piensa el primero? No, primero yo quiero hacer un acuerdo con Evo o con o con quien fuese, pero si piensa como yo. Si no piensa como yo, y mala suerte, y los argentinos se joroben. Sí, no sé si pasa por ahí. Alberto Fernández asumió eh, elogiando a Alfonsín, ¿no? Como para marcar la cancha desde el primer día, en el discurso inaugural. Queda claro que nadie del gobierno es peronista, eso está todo bien claro, ¿no? Y que las categorías de pensamiento, digamos, de la tercera posición en lo internacional en lo que uno cree que es importante, como la familia y el cuidado de la frontera y la ocupación del territorio y la ocupación de las riquezas nacionales y, bueno, ya el aborto, digamos, no hay ninguna categoría de definición de lo que es el peronismo que esta gente esté de acuerdo. Es como que uno elige punto por punto y está en el lugar opuesto. Así que no hay dudas de que Alberto Fernández ideológicamente es una continuidad desde Alfonsín a la fecha. Y lo que yo defino de esta gente, no, y de esta gente no estoy diciendo Alberto Fernández en este momento, ¿no? Sino todos los que tuvieron, es que a mi entender son gobiernos de intervención, que son interventores de la Argentina, no son gobernantes de la Argentina y que claramente no representan los intereses del pueblo. Ellos son gente que tiene el gobierno administrativo de la República, pero que su mandante está fuera del país y hace lo que por cada década le dicen que tiene que hacer. O sea, a Alfonsín le dijeron reconocer la deuda externa que contrajo Martínez de Oz, fue un buen alumno o un empleado obediente, fue y lo hizo. Entonces después de premio le daban medallas de oro títulos honoris causa en las universidades europeas y lo trataban como el gran defensor de los derechos humanos. Cuando llegó Menem le dijeron, mira, todas las empresas claves del país tienen que estar en manos extranjeras porque no quiero que la Argentina vuelva a salir y nos vuelva a invadir Malvinas, ¿no? Bueno, invadir no, recuperar. O lo que fuera, la fantasía que desde afuera tuvieran. Como entregar la fábrica de aviones y otras cosas claves, desarmar fabricaciones militares y otras cosas claves, como YPF. Entonces, obedientemente Menem lo hizo, entonces lo recibieron con aplausos en el Senado de Estados Unidos, ¿no? Y Bush lo trató muy bien, a cambio de darle a Bush parte de participación en minas de oro de los Andes, ¿no? Entonces, bueno, uno puede ir gobierno por gobierno, de la Rúa con la renegociación de la deuda, los Kirchner con la pesca, con el oro, con el uranio, con el petróleo desde ya y la mentira de Vaca Muerta, pero además aplicando todo el paquete de soja a la Argentina para que la Argentina provea combustible en la forma de biodiesel y alimente el ganado de Europa con los pellets de soja, ¿no? O sea, y este hombre, bueno, ni hablar de Macri, que fue un personero directamente, o sea, recibía a Lagarde, que es una delincuente procesada en Francia, como si fuera una reina, y este hombre es lo mismo. Entonces, ¿qué interés puede tener en hablar con nadie acá? Primero, porque todos los partidos que tienen representación en el Senado y en diputados tienen la misma ideología, o sea, se hacen que son distintos. Pero es imposible distinguir ideológicamente a los radicales del PRO, del grupo ese de Lilita, que son 4, pero bueno, que están, o lo que se dice ahora, que es el PJ. ¿Cuál es la diferencia ideológica entre Kicillof y, no sé, el gobernador de Jujuy? ¿No? Entonces, no hay ninguna diferencia ideológica entre ellos. Es como cuando uno elige para jugar, los varones juegan al fútbol, yo jugaba cuando era joven, jugaba al hockey sobre césped, uno llega a la cancha cuando está entrenando y juega un picadito, se pone
un chaleco de colores, uno naranja, el otro amarillo, y sale a la cancha, pero son los mismos, porque estás practicando, ni siquiera es otro equipo. Entonces, todos piensan lo mismo, todos tienen el mismo modelo de endeudarnos, achicar el país, tener políticas activas que lo único que significa es darle préstamo a las empresas que nunca devuelven, o subsidios, o controlar los precios, y todo, y gastando fortunas en intereses, y todo eso va achicando el PBI todo el tiempo, pero hay 10 personas que se hacen muy ricas, personas jurídicas, ¿no? Entonces, ¿con quién va a hablar Fernández? Si piensan todos igual. Si él tiene patrón. Hay dos discursos muy interesantes de Alberto Fernández. Uno es el día que asumió, el 10 de diciembre del 2019, y el otro el día que abrió sesiones, que es el 1 de marzo de este año. Y él dijo, nosotros le vamos a dar ventajas e incentivar, qué sé yo, al petróleo, a la pesca, a la minería. Y el campo va a tener que pagar. Y la otra cosa que dijo es que le importaba la economía social, que es un eufemismo para porque la gente trabaje en negro. Él lo dijo desde el primer día. Entonces, ¿a qué se va a sentar? Tiene patrón, o sea, tiene jefe. Con su jefe se lleva bien y habla todo el tiempo. Entonces tiene razón en decir por qué me voy a sentar. Además, sus patrones, o sus jefes, o sus mandantes, son los mismos que los de Macri. Entonces, ¿que Macri le va a decir que no? O sea, van a hacer que se pelean porque hay elecciones el año que viene y van a discutir cuántos diputados tiene cada uno, pero, digamos, durante los 4 años de Macri, el resto de las bancadas le aprobaron, qué sé yo, el presupuesto. Hubo un día que le aprobaron el presupuesto y al día siguiente dieron una conferencia de prensa diciendo que no lo iban a respetar, lo hizo el jefe de gabinete. Eso y el presidente del Banco Central. Eso era para juicio político al día siguiente. Un diputado dice, estuve hasta las 2 de la mañana discutiendo el presupuesto, lo apruebo, y a las 10 de la mañana del día siguiente dicen que no lo van a respetar. No hubo un solo pedido de juicio político, lo cual demuestra que son todos cómplices. Entonces, ¿para qué uno va a tomarse? O sea, cualquier cosa que diga de hablar Alberto Fernández va a ser una farsa, porque no tienen nada que hablar porque el jefe es el mismo. Claro, No sé, creo que la hice muy larga, pero... No, es que llena de bronca realmente, porque dicen una cosa, pero hacen otra. Pero como bien mencionas, la verdadera bronca, si se quiere decir entre ellos, es que estás robando vos y quisiera estar robando yo, ¿viste? Así que te Es voy a criticar por esto. la única discusión que hay es esa. O Mismo hay una robaste y no me cuestión, pasaste mi claro, parte, ¿viste? por el No, no te la estilo. lleves toda y no me dejes nada a mí. Sí, no hay más. Mismo esto tremendo, ¿no? Uno cuando observa la cuestión hoy, si se quiere, de la entrega de tierras, por ejemplo, el pago de 16.000 pisos a la comunidad LGBT por nada, las tierras mapuches y demás. Yo trato de escapar, digamos, tratamos de escapar, de, si se quiere, de causa de, o justificar como hace la izquierda, de no, porque son minorías, o si se pone el repensamiento más al frente de no hay que darles nada, y decir, por un lado, es demagogia, porque primero 16.000 pesos a alguien no le soluciona nada, no le soluciona nada, no le dan trabajo. La entrega de tierras para que estas personas vivan sin dignidad, porque le dan una tierra que se pone unas chapas. Lo de los mapuches yo decía lo mismo, o sea, son 15 gatos locos que se ponen unas carpitas y, no sé, van a vivir vendiendo pulseritas a los progres que vayan de Buenos Aires al Bolsón. Pero lo real es que nunca se los inserta en una sociedad que genera trabajo. Eso Bueno, es creo que demagogia. el tema de los araucanos, ahora que les pusieron el nombre de mapuche en la segunda mitad del siglo XX, que es una novedad, es un tema un poquito más complejo. El tema de las tierras, que se vio muy bien con el caso Maldonado, que no veo por qué nadie lo explicó bien, es
que han usado la mentira o el fraude o el ardid de supuestas delegaciones indígenas o lo que sea, que después podemos entrar un poquito en eso, porque todas las empresas petroleras tienen que pagar servidumbre. Eso es, si yo paso los camiones, o bueno, ya un gasoducto o un oleoducto, pero aún si solo uso el terreno para exploración o para explotación, o solamente de paso para pasar insumos o gente, tiene por obligación pagar servidumbre. Entonces, la servidumbre que se ha pagado, sobre todo desde YPF, pero no solo desde YPF, han sido cifras multimillonarias que no tienen relación con los rendimientos que ha tenido Vaca Muerta. Yo siempre dije que Vaca Muerta para mí era un blef, ustedes lo saben bien que yo siempre lo dije, ¿no? Que era una gigantesca mentira. Pero básicamente era una manera de sacar dinero desde YPF y bueno, después otras empresas se prestaron. Entonces, ahí los pseudo indígenas o consiguen un pobre chango, es una máscara para que ese dinero termine en manos de políticos. De hecho, el día de todo lo que pasó, que terminó con la muerte del pobre Maldonado, había gente de ATE de la localidad cortando la ruta. Entonces dice, bueno, ¿qué tiene que hacer alguien con apellido Tropovsky o algo por el estilo, cortando una ruta nacional para una pseudo defensa de unos pseudos indígenas que no tenían nada que ver? Bueno, detrás de todo eso están los derechos de servidumbre de las petroleras. En caso, digamos, concreto del lago Mascardi, hay unos intereses inmobiliarios para hacer hoteles ahí por parte de una familia muy rica de Bariloche. Entonces, bueno, está todo el viejo, como es un verso que hoy cuadra el tema del indigenismo, bueno, o hay gente que se disfraza de indio, cosa que ya sabemos, que hay gente que se disfraza de indio, o usan a personas en situación delicada o vulnerable para hacer negocios, ¿no? Pero detrás de todo ese tema del indigenismo también yo creo que hay cierto interés en desmembrar territorialmente a la Argentina, ¿no? Que no es nuevo, pero a medida que se consolida la intervención durante tantas décadas al frente del país y se va perdiendo el proyecto nacional, porque prácticamente la cantidad de diputados y senadores que uno pueda decir reconocen, aunque sea retazos del proyecto nacional argentino, son poquísimos. Entonces, cosas que nosotros dábamos por sentado, como la integridad nacional, no están. O sea, ahora hay municipios que el Día de la Bandera lo usan para festejar el solsticio de invierno, y el presidente en una fecha patria hablando de la Pachamama. Entonces, yo creo que hay algo muy metódico en la destrucción simbólica del país, pero también en la destrucción, o sea, creo que nuestra integridad territorial está en peligro. Entonces, ahí ya uno todas esas payasadas de ver un rubio de ojos claros con una vincha y hacerse pasar por indígena, tengo fotos, que estoy hablando de un caso etéreo, ya empieza a no ser algo simpático de alguien que quiere robar unos pesos, sino uno lo empieza a ver con bastante disgusto. Y cuando una persona que ha sido una entenada, una persona protegida por gente como Berbisky, que se sacaba fotos al lado del Jones Wallace, que se hizo hacer Walla, pero el apellido Wallace, que es un apellido escocés. Jones es un apellido muy común en la Patagonia, ahí defendiéndolo, y ahora termina como ministra de Alberto Fernández en el Ministerio de Género y no sé qué más.
la señorita Gómez. Entonces, no sé, yo trato de todo lo que tiene que ver con el indigenismo a tratarlo con cuidado y desconfianza. Porque hay dos cosas que hay que tener bastante en cuenta. Una es el discurso de Roca cuando Roca se va, el último discurso del Congreso en el 86, o sea, cuando él se va. Que él dice, bueno, ya hemos ocupado la nación y nuestros hermanos indígenas son conciudadanos de pleno derecho. Entonces ahora nos tenemos que abocar a que tengan las mismas posibilidades que cualquier ciudadano argentino en educación, en todo lo que pueda hacer. O sea, la Argentina siempre consideró a todos ciudadanos a la par. De hecho, la declaración de la independencia se hace al mismo tiempo, el mismo día, en castellano, en aymara, en quichua y en guaraní. O sea, nunca tuvimos nosotros una visión de que al indígena había que encerrarlo en reservas, como es la visión sajona norteamericana. Siempre fueron ciudadanos de pleno derecho, al extremo que todos nos hemos casado entre nosotros. O sea, y ahí va al otro tema, que es la Constitución del 53 dice que no hay prerrogativas de sangre. Al no haber prerrogativas de sangre, se deja de llevar a cabo el arte de anotar quién es quién y quién es hijo de quién, lo que es la heráldica y todas esas cosas, que en Europa se hace por un tema de propiedades, o se hacía mientras existía la monarquía. Cuando esos derechos, deja de haber derechos de sangre, a partir de la Declaración de la Independencia, todo el mundo deja de anotar si yo soy tataranieto del Inca, no sé qué, porque no me da ninguna prerrogativa de sangre. Entonces hoy uno, ¿cómo dice que alguien es un indígena y no es mezcla? No hay forma, porque la Argentina interrumpió ese tipo de anotaciones que eran muy importantes durante la colonia en 1816. Entonces, todo el indigenismo en la Argentina no puede sino ser un fraude, por un tema fáctico que es el que estoy describiendo. Y también por eso, el artículo incorporado en el 94 de no sé qué de los indígenas, que es porque una amiga de Alfonsín estaba robando en Naciones Unidas en la Comisión de Asuntos Indígenas, no sé qué de la ONU, de Naciones Unidas, agregan ese artículo en la Constitución del 94 que va en contra de un artículo anterior que es que en la Argentina no hay prerrogativa de sangre. Y uno no puede tener dos artículos contrapuestos en la Constitución. Entonces, no es el tema de hoy hablar de indigenismo, pero digo, no es un tema que uno tiene que tratarlo a la ligera, sí. A la ligera, porque creo que está inserto en todo el programa que estamos sufriendo, podríamos decir desde el 83 hasta la fecha, o desde el endeudamiento de Martínez de Oz hasta la fecha, que es ir pulverizando a la República Argentina. Y todos los políticos son socios, y Alberto Fernández es socio, claramente. Lo pusieron para eso. Nosotros tratamos de mencionarlo para hacer hincapié en esta demagogia que utiliza el gobierno, como los actuales con los indígenas, para resaltar de que no les interesa darle trabajo y demás. Porque muchas veces... No les interesa nada. No, estos son negocios, esos son negocios. Es como la toma de terrenos en Guernica, después los lotean y los venden. O sea, o como hacen en la capital, había un legislador de la capital que se hacía el izquierdoso, que decía, no, bueno, tomaron una casa y hay que dársela. Eran unos peruanos, que tienen, contratan gente que tienen 5 o 6 chicos por matrimonio, porque entonces va el fiscal y hay 35 chicos, ¿no? En una casa. Bueno, entonces, la legislatura se la compró al propietario de la casa usurpada, a precio de mercado. Y se las dieron a estos peruanos ocupados. A los 3 meses se lo vendieron al que estaba detrás de todo esto para que hicieran un edificio en alto.
Es un truco que ya es como viejo, ¿no? Y vamos a lo mismo, nunca nadie lo dice. O sea, en la tele nadie dice, no, bueno, es un negocio del concejal Josecito. Venden una cosa y nos van destruyendo, sí, sí. Prende esto, Iris, este peligro de división que corre Argentina, la entrega de sus recursos. Tenemos en la puerta del mar argentino y los ríos a China actualmente, y mismo están haciendo más hincapié. El gobierno ha dicho que va a ahondar las relaciones con China, ¿sí? Algo terrible, critican el imperialismo estadounidense, pero el imperialismo chino, que es medio izquierda para ellos, está bien. Y teniendo en el poder esta casta política anti-argentina. ¿Qué propuestas podemos tomar para seguir adelante? Se habría un gobierno patriota, por supuesto. Bueno, yo creo que hay que volver a recuperar un montón de cosas seguidas. ¿Cómo puede ser que nosotros antes el Estado se ocupaba de la hidrovía, tenía un montón o sea, todo se hacía con empresas públicas y andaba, y ahora resulta que primero hay una empresa belga, ahora van a poner una empresa china y no anda? No hay una sola barcaza argentina andando por el Paraná. Entonces, o sea, hay cosas que son medio, pueden sonar a viejo, a los chicos más jóvenes les voy a sonar muy vieja, pero en algunas cosas hay que volver a las fuentes. Entonces, bueno, habrá que volver a tener fabricaciones militares, la hidrovía tendrá que volver a estar en manos nuestras, sin tercerizar nada en nadie. Yo no tengo problema que, qué sé yo, que Shell y qué sé yo, Total tenga áreas de petróleo, pero la política petrolera la tiene que decidir uno. La minería aurífera a la Argentina no le deja nada, entonces ¿para qué voy a tener dinamitando cosas cuando no te deja plata? Y empezar un poquito a yo creo que hay que volver a las fuentes. Para mí, creo que el modelo que más útil político nos puede resultar es el de Putin. Va a sonar horrible lo que estoy diciendo. Pero para mí Putin de alguna manera volvió a las fuentes. O sea, bueno, se cae el sistema soviético porque eran Obviedad. ineficientes, como decir Alberto Fernández, sobre todas las cosas, está bien, será un alcahuete de sus patrones, está bien, pero además es un ineficiente, porque Néstor Kirchner era un tipo eficiente. Lo que él tenía que hacer lo hacía y lo hacía bien. Este hombre evidentemente no. Pero esos son detalles. O sea, se dinamita la Unión Soviética, pasan 10 o 15 años de un tembladeral, porque tratan los Estados Unidos de ocupar de alguna manera la Unión Soviética y cae el PBI, se endeudan, la gente pasa hambre, huyen, o sea, mucha gente migra, qué sé yo, pero rápidamente los rusos o la élite rusa se readaptó, se reubicó, está bien, hubo muchos que se hicieron recontra ricos, pero lograron ordenar el país, lograron mantener casi toda la integridad territorial, no toda, perdieron grandes zonas, pero más o menos, y hoy tienen, o sea, el PBI crece todo el tiempo, se modernizaron, tienen infraestructura, la gente, uno lo ve, come bien, se viste bien, y volvieron de a poquito a colocar Rusia en el mundo, cosa que nadie pensaba que iba a pasar no sé, en el 97, hace 20 y pico de años atrás. ¿Pero por qué? Porque la élite dijo, no, esto de tener el país intervenido por los Estados Unidos no nos sirve, volvamos nosotros a ser Rusia. Y yo creo que de alguna manera, no sé quién lo puede hacer, pero de alguna manera pues, tenemos que decir, bueno, los argentinos siempre supimos lo que queríamos hacer. Siempre. Desde 1816 a la fecha siempre supimos. Y siempre hubo distintas élites cambiándose, porque, bueno, una cuestión, el Pareto lo estudió muy bien, pero las élites son siempre muy móviles, ¿no? Porque las familias duran poco por problemas hasta
biológicos, digamos. Pero el proyecto nacional fue cambiando de nombres, pero el proyecto nacional siguió hasta, no sé, hasta Martínez II, diría. Entonces, a diferencia de Rusia, que, qué sé yo, en 10, 15 años volvió a hacerse cargo de un proyecto de nación, lo readaptó, hizo otra cosa, al principio le salía todo mal, bueno, lo que fuera hasta que lo encontraron a Putin, pero Putin es el emergente de una élite que decidió resolver las cosas de una manera. Yo creo que de alguna forma, de todos los modelos, es uno de los que más nos sirve. Y, como siempre digo, lo que pasó en Gran Bretaña con el Brexit y Trump en Estados Unidos. El Brexit fue una parte de la élite, con todo el pueblo desplazado por el modelo socialdemócrata, dijeron, no queremos más el modelo socialdemócrata, la gente dio los votos porque no lo quiere, y una parte de la élite dijo, vamos hacia otra apuesta. Trump, en el discurso en el 2016, de lo que le proponía al pueblo, es un viejo proyecto de Estados Unidos, o sea, no es algo nuevo. Él, bueno, puso publicistas y gente que sabe escribir para ayornarlo, pero le ofreció al pueblo un viejo proyecto de Estados Unidos, con lo cual la gente se identificó rápidamente. Con lo cual yo creo que si uno sabe, yo no tengo la habilidad, pero que en pocas palabras redefinir el proyecto argentino a palabras de hoy, porque citar a Perón y todo eso, a lo mejor algunas cosas pueden sonar viejas, ¿no? No tanto lo del 70 y pico, pero cosas del 50 y pico. Pero Perón, en su infinita inteligencia, muchas de las cosas que él decía era el viejo proyecto de la Argentina, cosas que dijo Quintana, cosas que dijeron, no sé, Urquiza, Rosas, a veces lo citaba, pero a veces lo que hacía era reayornar el proyecto argentino, Avellaneda. Entonces yo creo que hay que tomar el viejo proyecto y tratar de explicarlo con palabras de hoy. Pero de alguna manera, lo que creo que es la parte difícil hoy, es buscar la alianza de pueblo y élite. Y acá voy a un tema que uno a veces es renuente. Pero la Argentina tiene una larga tradición de alianzas interclase. Desde ya, por ejemplo, el rechazo de las invasiones inglesas lo fue, las guerras de la independencia lo fue, o sea, Güemes era un tipo de la oligarquía del lugar, ¿no? Y la gran cantidad de los oficiales de San Martín también. Pero siempre fue así. La conquista de la Patagonia fue así, fue 10 tipos de la élite porteña con un montón de gente del pueblo que fue allá. De hecho, la mitad eran indígenas. Pero el peronismo del 46 también es una alianza interclase. Yo creo que el argentino de a pie no le tiene prurito ni miedo a tener una alianza siempre y cuando sea en defensa de los derechos, de los intereses nacionales. Pero bueno, hay que saber explicarlo bien, porque cuando hablamos entre nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Entonces no nos tenemos que andar explicando qué estamos diciendo. Pero si uno tiene que salir a buscar el apoyo del pueblo, que hace 40 años que viene escuchando que lo importante son los derechos humanos y que ahora es el derecho del travesti o del, qué sé yo, del toba y todas esas cosas, entonces anda uno como que tiene que explicar que 2 más 2 son 4, o como decía Chesterton, que el pasto es verde. Y bueno, habrá que explicar que el pasto es verde. Tampoco, no tenemos otra cosa mejor que hacer. No me parece que haya hoy algo más importante que volver a tratar de poner al proyecto nacional al frente del país. O sea, de conquistar el poder para implementar el proyecto nacional. No me parece que tengamos algo más importante que hacer con nuestras vidas, más allá de los temas familiares y los amigos, ¿no? Digamos, la vida privada de cada uno, creo. Esto que mencionaste, Iris, en un momento, ¿sí?
decir, volver atrás, digamos, y reinventar ciertas cosas. Me hace pensar un poco lo que es, digamos, los términos de lo que es la creación, lo que es crear, que es un poco eso, es volver atrás en eso que quedó perdido para traerlo y actualizarlo al hoy, ¿sí? Que se hace justamente en época de crisis, cuando uno se olvidó algo en el camino. Llegué hasta acá y me doy cuenta que era potencia mundial y ahora estoy desnudo, no tengo nada, no tengo soberanía, no tengo riqueza, no hay trabajo, pero sí hay una casta política que vive bien, por supuesto. Frente a esto, creo que, no sé si coincidís, pero me parece lo más importante para los que promovemos el interés nacional, más allá de lo partidario y demás, que es fundamental y más que nunca que los argentinos, nosotros promover conciencia, pero por otro lado que el argentino también se haga cargo de esta gente gobierna porque lo votamos, y llega un punto que nos empecemos a plantear, no podemos seguir eligiendo a las mismas personas que son parte del problema, pretender que quieren ser parte de la solución. Era un momento que, digamos, basta. Sí, totalmente de acuerdo, pero también eh, cuando llega el momento de votar, la oferta política es esta. Entonces, yo la elección del año pasado me volví loca para poder votar. Voté un partido diferente en cada instancia, voté distinto para presidente, para diputado, para concejal. Realmente me fue muy difícil poder votar. La totalidad de los legisladores, candidatos a legisladores, estaban a favor del aborto, por ejemplo. Me dice, bueno, pero yo pensé, digo, bueno, no me importa porque legislador no tiene nada que ver. Bueno, votaron la aplicación del protocolo en los hospitales hace un mes. En plena pandemia, lo único importante era gastar miles de millones de pesos en misoprostol para que un amigo un aportante de la campaña de Alberto Fernández, que tiene un laboratorio con la intendenta de Rosario, pueda vender misoprostol, que no sé cuánto lo usan, el tema es venderlo, digamos, pero bueno, necesitaba una cobertura jurídica para hacer. Es muy difícil, muy difícil. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna simpatía por la baña. Creo que forma parte de este problema de una Argentina cada vez más chica, que exporta cada vez menos y que se la pasa dando prebendas a 10 personas. De hecho, fue lo que hizo sistemáticamente la baña cuando fue ministro. Y sin embargo terminé votando a la baña porque era el único diputado que no estaba a favor del aborto en la capital federal. Un solo que no entró. O sea, todos los diputados de la capital federal por todos los partidos están a favor del aborto. Yo, a ver, no quiero ponerme con el tema del aborto cerrada. Hay porteños que están a favor y hay porteños que están en contra. Lo que yo digo es que el 100% de los diputados que entraron están a favor. Con lo cual no puede ser la representación del pueblo, sí, porque hay algunos porteños, no sé cuántos somos, 10%, 5%, 3%, que no estamos representados. Uso esto porque es algo bastante como claro en la posición de cada uno, pero podríamos ponerlo en, ¿estás de acuerdo con que se exporte o no estás de acuerdo con que se exporte? ¿Estás de acuerdo con que se gaste el 25% del presupuesto en pagarle intereses a los bancos? Digo, una cosa que ninguno pregunta. ¿Estamos de acuerdo que el Estado sea el 50% del gasto total del país cuando no puede ni siquiera dragar el Paraná? O sea, cuando no tiene fabricaciones militares, cuando no tiene nada. Entonces, hay un problema de representación muy grave en todo Occidente. O sea, el problema que tenemos nosotros lo tiene Francia, lo tiene Italia. O sea, no es que España es un desastre, España se está desmoronando. Pero bueno, a mí el resto no me importa lo que me pasa a mí. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, los que estamos de acuerdo con el proyecto nacional, es realmente hacer un partido, presentar una opción, aguantarnos que nos vaya mal, hasta que, bueno, como fue el Brexit, 25 años estuvieron para que saliera el Brexit. El proyecto que tomó Trump, bueno, a él le salió bien la primera, pero era un proyecto que lo estaban empujando desde hacía más de 20 años. Y nunca ni arrancaban, porque no lograban ni siquiera poner a alguien
en la primaria para pelear la interna de los dos partidos que tienen. Entonces, no, creo que va a ser algo difícil, va a ser de largo aliento, pero lo que yo siento hoy, que no sentía, qué sé yo, en el 97 o en el 2004, es que hay gente, no sé si somos 10 o somos 2000, que nos damos cuenta que el país está intervenido, que la socialdemocracia es una ideología de intervención, que todos los que bajan el paquete socialdemócrata es un paquete que incluye que los bancos se hagan ricos y nosotros seamos pobres, y que no hay ningún diputado ni senador que está de acuerdo con el proyecto nacional. Porque si está de acuerdo no lo ponen en la lista, no es por... alguno podrá decir, bueno, yo en realidad íntimamente estoy de acuerdo, sí, pero cuando tenés que votar el defensor de la niñez, votás a esta mujer horrible que está ahora. Entonces, por lo menos me parece que ahora está todo un poquito más claro. Ahora tenemos que empezar a trabajar. Y creo que para empezar a trabajar, por lo menos hay que estudiar los modelos que resultaron. Yo creo que es Putin, con sus problemas, el Brexit, que no está del todo clarito que no sea un proyecto socialdemócrata, pero bueno, están peleándola, y Trump que no sé cómo irá, o sea, fueron un canto del cisne de 4 años, o si finalmente puede perseverar. Yo creo que uno de los secretos de Putin fue la continuidad. Creo que lo pudo consolidar lo que quiso hacer porque pudo tener continuidad. Y todo el tiempo le están tratando de minar la continuidad a Putin. Putin no es Putin, Putin es una élite y él es solo la cara visible, pero creo que el éxito fue la continuidad. Y lo de Trump será exitoso si consiguen una continuidad de, no sé, 20 años, que son 5 mandatos, no es poco. Pero creo que es eso lo que tenemos que apuntar. Tal vez haya otros caminos. El único que a mí se me ocurre es ese. Bueno, muchísimas gracias, Iri, la verdad, por esta riquísima intervención que nos deja a todos pensando, sí, como he mencionado, que llega un momento que los argentinos tenemos que aceptar nuestro destino. Y es bueno, sí, también hemos notado, vengo notando hace tiempo que se ve, si se quiere decir de esta manera, hay cada vez más argentinos despiertos que empiezan a darse cuenta que los que nos gobiernan, tanto como la oposición actual, sí, son parte de la misma porquería, por lo cual uno llega un momento que tiene que empezar a meterse y empezar a formar un partido. Otra no nos queda. Así es. Otra no nos queda. Iris, bueno, muchísimas gracias y nos No, un estaremos placer, viendo como de nuevo siempre. seguramente. Hasta Gracias. luego. Bueno amigos, muchísimas gracias por escucharnos, por disfrutar esta entrevista. Espero que haya sido tanto para usted como fue para mí tan enriquecedora. Y me quedo en el mensaje final, ¿sí? De ir a las cosas, empezar a hacernos cargo de nuestro destino, tomar conciencia. Observamos de causa a veces que aún no se toma conciencia de las cosas. ¿A qué nos referimos con esto? Estamos a punto de desaparecer. Tenemos una casta política, tanto en el oficialismo como en la oposición, que son enemigos de Argentina, ¿sí? No te van a ayudar. Deja de pensar que los que nos trajeron a este lugar pueden ser parte de la solución. Ya no va más. Tenemos el agua al cuello. Tenemos a China, el imperialismo chino, en el río, en el mar. Se están llevando nuestros recursos. Por lo cual es importantísimo que se divulgue este mensaje, que lo discutas, que lo compartas, que lo hagas con tus amigos, familiares, conocidos y demás. Es la única que tenemos, porque los medios convencionales no nos van a llamar. No vamos a aparecer en Clarín, La Nación y Página 12. Solamente vamos a hacer una voz cantante y aparecer allí cuando llegue un momento que no puedan callarnos más, no puedan tapar la olla de que tantos argentinos gritan, ¿sí? Por lo cual es momento de meterse en la cabeza de proyecto nacional. No queda otra. No hablan de un proyecto nacional, no los votes más, no los votemos más. Empecemos a ser parte, a ayudar a los partidos a las nuevas opciones alternativas como la nuestra y otras que cada uno sabrá lo que tiene que hacer para que crezcan. Pero de nuevo, siempre y cuando sea el proyecto nacional, la reconstrucción del Estado-Nación, la reconstrucción de nuestra industria local, ¿sí?
tenemos que tener todo trabajo. Nuestro plan es la unión. Nosotros nos diferenciamos entre blancos, mapuches, negros, mestizos y demás. No nos interesa cómo se solucionan los problemas para nosotros. Trabajo para todos, educación para todos, salud para todos. Hoy por hoy no hay eso. No hay trabajo, la salud es cada vez más una porquería, la educación ha bajado, y salvo que querramos vivir todos de un plan, es hora que nos hagamos cargo del destino de nuestra nación, aquello que nos heredó San Martín, para que su entrega, su hidalguía no haya sido para nada. Nos vemos. Si querés ayudarnos a seguir generando sentido común, entra al link de Patreon que te vamos a dejar en la descripción. Con tu donativo, por mínimo que sea, estás ayudando a que pueda existir una alternativa desde el nuevo nacionalismo, para que Argentina y América en su conjunto pueda despertar y ser una potencia.